buenos días tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar, este lunes 8 de noviembre del 2021. Este es el programa Contravía de Voces por Media Calle. Y les cuento brevemente, les recuerdo que este programa de Contravía y de Voces por Media Calle es una iniciativa de comunicación con diferentes productores y productoras. Yo soy la productora de este programa y tenemos todos los días diferentes entrevistas a diferentes horas donde abordamos temas de ciencias políticas, de música, de deporte, de derechos humanos, de marca personal, en fin, de historia también. Entonces tenemos una serie de programas muy variados. Así que el mío está muy centrado en los temas de género y de derechos humanos en general. Y hoy quiero conversarles de un tema que nos atañe muchísimo y tiene que ver con un premio que recientemente recibió el país y que tiene que ver con el papel que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años para la recuperación de los bosques en nuestro país. Los bosques son son el hogar de la mitad de nuestras plantas y animales y de las 3/4 partes de las aves. Absorben el carbono del aire y devuelven el oxígeno que respiramos. Y yo creo que eso lo tenemos muy, muy presente por todo lo que se ha discutido alrededor del cambio climático. Sin embargo, el año pasado, solo el año pasado, se han talado más árboles que nunca, provocando el 10% del calentamiento global. Entonces, en nuestro país, en la década de los 80, tuvimos una devastación bastante seria de los bosques para diferentes actividades, especialmente agrícolas. Y a raíz de eso, pues el país tomó una decisión desde entonces y fue pues revertir esa tendencia y comenzar a recuperar esa cobertura forestal. Entonces pasamos de tener un 20% de bosques en el país a tener en este momento aproximadamente un 53%. Y todo esto fue posible por la implementación de varias políticas que impulsó el país, especialmente a través del Ministerio de Ambiente. Entre ellas, la prohibición del cambio del uso de suelo forestal, la ampliación del sistema de áreas protegidas para cubrir el 25% del territorio, la creación de un impuesto al consumo de combustibles fósiles, con el cual financiar una serie de actividades de las cuales vamos a hablar ahora más adelante, y toda una serie de acciones para promover la degradación, contrarrestar esa degradación y promover más reservas forestales, especialmente para suplir de oxígeno pues, a los territorios costarricenses. Entonces, parte de esa iniciativa, por esta iniciativa fue que el país obtuvo el premio de la Royal Foundation, una fundación presidida e impulsada, liderada por los príncipes William y Catalina de Inglaterra, y fue por la que ganamos el premio Earthshot de esta fundación. Esta iniciativa tiene como protagonistas una gran cantidad de mujeres, por cierto, toda esta iniciativa de recuperación de bosques. Entonces, para hablar de este tema, porque hemos hablado mucho de la recuperación de los bosques y demás, pero no de las personas que están detrás de todos esos territorios. Entonces, por eso he invitado y espero ver si ha podido conectarse, porque creo que ha tenido problemas, ahorita lo verifico, a María Elena Herrera. Ella es una de las encargadas de las que trabaja en el Fondo Nacional para FONAFIFO, se llama Fondo Nacional para el Financiamiento Forestal. María Elena, es ingeniera forestal y licenciada en Desarrollo Forestal, con 20 años de experiencia en esta institución y trabajando especialmente con FONAFIFO en el desarrollo de proyectos también para la atracción de recursos financieros adicionales para lo que se llama el programa de pagos por servicios ambientales. Y también he invitado a Andrea Quesada Aguilar. Ella es especialista en género, desarrollo sostenible y ambiente y trabaja como consultora del Centro Regional
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel latinoamericano. Andrea tiene muchos años de experiencia también trabajando el tema de género, cambio climático y ambiente. Y aquí vamos a darle la bienvenida a María Elena. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Thais, muchas gracias y muchas gracias por esa cálida bienvenida para conversar el día de hoy un poco de esta cara humana de los bosques, como decís. Ok, bueno, muchísimas gracias. Me dice María Elena que tiene problemas para ingresar. Debería, podría decirle que trate de nuevo. Porque nos interesa muchísimo tener pues la versión oficial, ¿verdad? Del MINAE, de FONAFIFO especialmente. Pero bueno, claro, ya que ya le dije que procure volver a tratarlo y si no, pues entonces comencemos nosotras, ¿verdad? Creo que vos conocés muy bien este proyecto de recuperación de todo lo que es FONAFIFO y todo el plan de género, ¿verdad? Que se está impulsando. Así que comencemos por lo primero, porque no todo el mundo sabe, pues, qué es el Fondo Nacional del Financiamiento Forestal. Entonces, ¿en qué consiste? Que además fue el que ganó el premio, ¿no? Sí, bueno, el país gana el premio y particularmente sí, el MINAE. FONAFIFO, como bien lo decías, es el Fondo de Financiamiento Forestal. Es una de las instituciones que está bajo, por supuesto, el liderazgo del Ministerio de Ambiente, del MINAE aquí en Costa Rica. Conforma de nuevo una de estas de las instituciones pilar, ¿verdad?, que acompañan alguna temática específica. Tenemos la CONAGEBIO, por ejemplo, la que acompaña todo el tema de biodiversidad. Tenemos también algunas enfocadas en pesca, en agua, ¿verdad? Y en el caso de FONAFIFO están, por supuesto, enfocadas todas sus acciones en implementar diferentes iniciativas, diferentes programas para precisamente, como decías, incrementar la cobertura forestal de los bosques y acompañar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ¿verdad? Que es SINAC, que es otra de las instituciones que está bajo la sombrilla, ¿verdad?, del MINAE. Entonces, ¿qué hace FONAFIFO? Bueno, FONAFIFO, quizá, como bien mencionabas, su iniciativa bandera es el pago por servicios ambientales. ¿Qué es un pago por servicios ambientales? Bueno, es un reconocimiento a los ecosistemas, a la biodiversidad y lo que nos contribuye de nuevo a los seres humanos. Y nos contribuye en cuanto a algunos beneficios, ¿verdad? Polinización, prevención de todo lo que es de laves o inundaciones, también pues todo un punto de vista cultural, recreacional, ¿verdad? Todos son elementos importantes. Y eso yo creo que es realmente importante, como lo decías, porque Costa Rica en los años 90 da un paso sin precedentes, a nivel incluso global, ¿verdad? Muy pocos países realmente empiezan a ver la biodiversidad y los ecosistemas y su valor intrínseco. Y a su vez ponerle un valor monetario. En el caso de los bosques, se calcula y precisamente eso es lo que hace el pago por servicios ambientales. Es decir, usted tiene esta cantidad de bosques, ¿verdad? Y va a recibir un incentivo para que ese bosque no cambie. Entonces, hay diferentes categorías y hay gente que tiene bosques que son primarios y esos reciben muchísimo más dinero que quien tiene pues tal vez bosques que están un poquito más socavados, secundarios, o que están en un proceso de regeneración, porque eso también se vale poder tener una finca en un proceso de regeneración, estar haciendo un proceso de restauración, por ejemplo, del ecosistema, y todo eso se calcula. Ahora, FONAFIFO no solo es eso, FONAFIFO también brinda créditos forestales, y eso es realmente importante porque ellos, con estos incentivos también lo que buscan es precisamente el aprovechamiento sostenible del recurso madera. Y por otro lado, FONAFIFO también es una institución altamente científica, porque son quienes hacen todo el monitoreo de la cobertura boscosa que hablabas. Claro. Qué interesante, es que esa parte no la conocía, que también hacían el monitoreo de del crecimiento de bosques. Y en todo este trabajo que se ha desarrollado desde los años 90,
¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la recuperación de los bosques? ¿Qué acciones desarrollan? Yo sé que vos has estado visitando muchos de estos proyectos, entonces la idea también es, y bueno, no sé si tendrás, lamentablemente María Elena no ha podido conectarse, es que para contarles un poco, ella está en Talamanca, me dijo que iba para Talamanca precisamente, me imagino que a ver de este tipo de proyectos y a veces la conexión a veces no es tan sostenida, ¿verdad? Pero sí, no sé si tenés el dato de cuánto porcentaje de mujeres tiene en sus manos esa recuperación boscosa, ¿verdad? Sean propietarias o sean de las que manejan esos territorios. Bueno, es una excelente pregunta y no tengo un número, desafortunadamente, para compartirte. O sea, sabemos que en el país más o menos un 15% de la propiedad de la tierra son mujeres. No obstante, creo que ahí es donde partimos justamente con esta cara humana de los bosques. Es reconocer que tenemos relaciones diferentes, los hombres y las mujeres, con los bosques. Y esto, desafortunadamente, por algún tiempo no se visualizaba. Y Claro. entonces muchas veces la información y los datos no se desagregaban por sexo. Entonces no tenemos un dato per se que nos diga hay 5,000 mujeres en el país involucradas en regeneración, hay, no sé, bueno, sí sabemos que el 25% de los pagos por servicios ambientales son propiedades de mujeres, pero bueno, ahí ha cambiado un poquito también el dato porque ahora puede uno solicitarlo mediante sociedades anónimas, entonces ahí perdemos la posibilidad de saber si son hombres o mujeres quienes son los propietarios de la tierra. Pero yo creo que esto lo que nos hizo reflexionar precisamente es que no sabíamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a campo sí las vemos. Y eso es algo que yo creo que nadie nos va a refutar. Cuando uno va a las zonas boscosas, uno las ve haciendo restauración, las ve con sus viveros, las ve conservando el bosque, las ve teniendo sistemas agroforestales. Un sistema agroforestal es un sistema en donde se combinan la producción con árboles. O sea, la producción agrícola. Exactamente, de algún producto o incluso de subsistencia misma. Y precisamente lo que llamamos ahora la agricultura inteligente al clima o la agricultura baja en carbono es agricultura que estaba basada precisamente en generar estos ecosistemas de producción diversos, donde tenés no solamente una especie que cultivas, sino que tenés una diversidad y acompañada de nuevo por árboles que van a brindar de nuevo todos estos servicios ecosistémicos que hablábamos anteriormente. Entonces, lo interesante es que están ahí, están trabajando desde los años 50, muchísimo más allá, pero no las habíamos reconocido. Y yo creo que eso ha sido un punto de partida clave precisamente en los últimos años que FONAFIFO ha venido también realizando con el apoyo muchas veces del PNUD para poder precisamente ir capturando estas vivencias, estas experiencias y eventualmente poder de nuevo capturar con estas estadísticas que nos mencionaba su producción, su contribución. Claro. Y eso yo creo que es un pendiente que les tenemos a las mujeres de este país. Totalmente, porque sí sé que, bueno, que vos has hecho giras de campo, incluso hasta videos y fotos y demás. Y bueno, de una u otra manera me contestaste la otra pregunta que tenía, que por qué era importante una acción de género en este sector y cómo se benefician, ¿verdad? Entonces, tal vez si pudiéramos ahondar un poquito más en eso. Y entiendo que no solo, que incluso hay mujeres que protegen los bosques, ¿verdad? Que hay algunas que funcionan como, me parece como bomberas, creo, ¿no? Para, sí. ¿Verdad? Un poco como hablar de ese, porque lo que quisieras ver cómo, que nos cuentes un poco más de ese perfil de esas mujeres, qué edades tienen, si son de la zona, si, bueno, me imagino que la mayoría son campesinas, si hay alguna con algún nivel de educación, qué tipo de emprendimientos tienen, ¿verdad? Porque todo eso siempre es en relación con el bosque. Claro. ¿Verdad? Y con la tierra. Yo creo que en ese reconocimiento, porque yo creo que ese siempre es nuestro primer paso, ¿verdad?
ese reconocer también que tenemos mujeres en la institucionalidad. Bueno, tenemos una ministra de Ambiente precisamente, sí, una directora de Econogevio. Hay un montón de mujeres científicas involucradas en las diferentes iniciativas gubernamentales o en las instituciones gubernamentales. De ahí, como bien decías, está toda la parte ya institucional en campo, ¿verdad? ¿Quiénes están trabajando en las áreas protegidas? Bueno, tenemos guardaparques en este país, mujeres con una trayectoria larguísima, muchas de ellas, y que han hecho una contribución inigualable a la conservación de los bosques, y no solo los bosques, en general, todos los ecosistemas que tenemos en este bendito país que es realmente diverso, ¿verdad? Es un país mega diverso en muchos aspectos. Y como decías, bueno, están los guardaparques, están las mujeres que están involucradas en las brigadas forestales, combatiendo y previniendo el incendio, ¿verdad? Que eso es uno de los drivers o alguna de las fuentes de pérdida de bosques importantes. Y luego tenemos todas estas otras científicas que no están asociadas a veces al gobierno, sino que también están realizando investigaciones en nuestros bosques sobre diversidad, sobre regeneración, que están contribuyendo de nuevo a este conocimiento académico. Y luego tenemos a todas estas mujeres del día a día. Yo creo que son tanto rurales como urbanas. A veces nos olvidamos que hay mujeres urbanas que están ahí en sus patios y en sus corredores biológicos urbanos contribuyendo de alguna manera u otra, pero también tenemos este grupo muy, muy, muy importante de mujeres rurales que están haciendo ¿qué? Precisamente lo que conversábamos, ¿verdad? Hay algunas mujeres, por ejemplo, en la zona norte del país que tienen estos bosques análogos, se llaman, entonces es que estudian cómo era un bosque y lo tratan de replicar de cero, ¿verdad? En un pastizal empiezan a sembrar las especies. Sí, esto es fascinante. Pero también tenemos mujeres trabajando en procesos agroecológicos, ¿verdad? Ahí las compañeras que están cerca de la reserva Alexander Scotch por Pérez Celedón, ellas están haciendo todos estos diferentes formas de producción diferentes, ¿verdad? Porque el impacto que tiene la producción agrícola sobre los bosques puede ser muy grande y devastador. Entonces se están planteando como grupo cómo hacer las cosas de una manera diferente. Y luego tenemos a nuestras colegas de las diferentes asociaciones o grupos indígenas en las reservas trabajando para mantener de nuevo el bosque, contribuir de diferentes formas. Ahí tenemos a nuestras colegas que acaban de ganar también un premio importante de nuestras amigas de Cabata con Ana, que es un grupo de mujeres Cabecar, que se han organizado de nuevo para generar esta producción de nuevo sostenible con el ambiente, bajo en carbono. Porque si uno va a una finca de estas mujeres, pues vas a la finca y son el banano, el cacao, las diferentes, el plátano y los árboles. Y realmente no se distingue en muchos casos de un bosque secundario, por ejemplo. Claro. Y eso ha sido realmente importante. Y bueno, no olvidarnos también de nuestras colegas de Acumuita, que no solamente producen un chocolate delicioso, sino que ellas, que son mujeres bribris, han también comenzado todo un proceso de protección, incluso de la diversidad del mismo cacao, ¿verdad? Entonces, perdón, si nos contás un poco de las de Acumuita, esas están en la zona de Talamanca. Ellas están en la zona de Talamanca, así es, y ellas son un grupo de nuevo de mujeres que se organizan alrededor de la producción de este cacao, de un chocolate de altísima calidad, y de nuevo han ido también mostrando esta preocupación por la protección de los bosques y de nuevo en paralelo la protección de la diversidad del cacao, ¿verdad? Ellas hablan de un cacao blanco, por ejemplo, que es el cacao de mayor calidad que se ha venido perdiendo, ¿verdad? Y ellas han hecho esfuerzos precisamente para recuperarlo. ¿Y lo han recuperado? En algunos casos sí. Sí, Y si uno va a las fincas de ellas, precisamente volvemos a lo mismo. Vos las ves, son cacotales, pero no es el cacotal que es desértico, es un cacotal vivo. Claro, es mezclado. Es mezclado, no es un monocultivo, ¿verdad? Como tal.
Yo nada más con eso, pues de nuevo recordarnos que existe de nuevo esta diversidad de contribuciones y que no solamente es de nuevo un grupo de mujeres rurales que son importantísimas, pero que es esta multidimensionalidad hasta cierto punto de contribuciones que tenemos las mujeres y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, no ha sido reconocida. E igual con todo lo que es el PSA y todo, también tenemos mujeres extensionistas, mujeres que están velando de nuevo y monitoreando esas fincas que están bajo PSA, ¿verdad? Lo que se llaman los regentes forestales. PSA es pagos por servicios ambientales. Pago por servicios ambientales. Entonces, ¿por qué para nosotros era tan importante con este proceso, verdad? Y de nuevo, como te decía, con el apoyo del PNUD y apoyando a FONAFIFO, ¿verdad? Y con todo el apoyo del MINAE, hacer esta evidenciación, porque eso es lo que nos permite entender sus realidades que son diferentes. Claro. Y sus necesidades que son diferentes, y las desigualdades que enfrenta que son diferentes. Entonces ahí vamos en ese por qué que me estabas mencionando, porque realmente no es lo mismo ser una mujer que no tiene una finca a su nombre, pero que la usa como espacio productivo, a un hombre que sí tiene una finca a su nombre. O sea, las posibilidades van a ser mayores de recibir estos incentivos si tienen si tienen ese título de propiedad, digamos. Exacto. Claro. Y así, en cada uno de los niveles que hablamos, vemos desigualdades, ¿verdad? O sea, no vamos tampoco a obviar que, por ejemplo, realizamos con el apoyo del PNUD precisamente un análisis de género de las instituciones. Y ahí vemos, de nuevo, dificultades de llegar a puestos de toma de decisiones, dificultades a veces con estereotipos, donde el sector forestal todavía se ve un poco masculinizado. Es que yo creo que sí, seguimos teniendo esa idea que es eminentemente masculino, incluso hasta del ingeniero. Claro, y la gente que trabaja en los parques nacionales, como resguardándolos, ¿verdad? Sí, entonces tal vez si nos explicas, porque vos conoces muy bien esa diferencia de roles, ¿verdad? Porque a veces cuando uno habla en términos de género, ¿verdad? De cómo hay que visibilizar a las mujeres, la mayoría de las personas pues no entiende no vemos esa diferencia, porque ahí siempre ha estado, solo que estamos socializadas para no verlas y no ver esos roles. Entonces, si nos explicaras esa diferencia sustancial entre la importancia de tener título de propiedad, la importancia de esa producción, ¿verdad? Cómo se benefician los hombres de esto y cómo se pueden beneficiar las mujeres y tal vez no lo están logrando, para un poco explicar cómo son esas brechas de género. Claro. Bueno, yo creo que, de nuevo, el reconocernos y el dar ese primer paso es lo que nos lleva a entender luego qué es la vivencia de cada persona, ¿verdad? Y, de nuevo, afectada por todas estas desigualdades que enfrenta, ¿verdad? Y todos estos retos que enfrentan, que van a ser diferentes entre los hombres y las mujeres. Y yo creo que ahí precisamente entender, por ejemplo, que cuando, no sé, algo tan sencillo como recibir asistencia de parte del MAG. Ministerio de Agricultura. De Agricultura, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos de nuevo, porque no se reconoce que hay productores y productoras con prácticas diferentes. Entonces, la asistencia que se brinda se piensa solo para los intereses de un grupo, y en este caso, los hombres. Y ellas que están realizando, por ejemplo, agricultura de subsistencia o de menor escala, con especies menores, no reciben el apoyo que necesitan. Y muchas veces ni siquiera se les cuenta, que eso es aún peor, ¿verdad? Porque ellas ni siquiera saben que pueden que hay apoyo, asistencia, que hay apoyo. Si vemos, por ejemplo, los créditos agrícolas, solo el 9% de los créditos agrícolas se han otorgado a mujeres. Quiere decir que ahí hay quizá barreras importantes de que no reciben la información y que luego tienen barreras importantes porque no tienen los requisitos para poder ser parte de este proceso de selección de los créditos, ¿verdad? Y están produciendo y necesitan apoyo. Y por supuesto. Siempre, siempre tenemos más limitación de los recursos económicos, especialmente.
Y desde un punto de vista de cambio climático, sus actividades, si se potenciaran, podrían contribuir aún más a reducir emisiones. Entonces es una situación que estamos hasta cierto punto no viendo las diferencias y estamos perdiendo el 50% de nuestros agentes de cambio por medidas y por diferentes regulaciones que no toman en cuenta estas brechas. Ahora, en el caso de los incentivos forestales, esa es una de las principales brechas que existe, la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque te la van a pedir como un requisito para formar parte del PSA, te la van a pedir como un requisito para para poder recibir estos fondos de financiamiento forestal, estos créditos forestales. Claro. ¿Qué pasa entonces en un país en donde el 85% de las mujeres no tiene tenencia? Por supuesto, imagínate, sí, que te queda quedas por fuera un montón. Te quedas por fuera completamente. Ahora, la idea precisamente de poder entender estas desigualdades y el impacto que tiene sobre, de nuevo, las vidas, la producción y de nuevo el cuidado y el uso sostenible de los recursos naturales, y en este caso del bosque, es precisamente el trabajo que tenemos que hacer, porque hay que plantearse entonces una serie de medidas y de procesos para ir de alguna manera permitiendo este acceso a los beneficios. Claro. Y que no solo los costos le caigan a uno la conservación, sino que los beneficios de la conservación también pueda accederlos si así lo deseas, ¿verdad? Claro, ¿no? Y estimular más el cuidado, el trabajo, o sea, y generar otro tipo de productividad, ¿verdad? Porque entiendo que también parte de lo que estaba leyendo hay muchas acciones, hay un resumen como de 25 organizaciones de mujeres en todo el país, algunas haciendo lo que nos contabas, ¿verdad? Está como estas indígenas que producen chocolate, como las compañeras de la otra organización, que no recuerdo, se me acaba de olvidar en qué era lo que hacían, pero sí también hay otras que aprovechan esos recursos del bosque para hacer souvenirs y para hacer una serie de productos. Tal vez si nos contás, esas creo que son las del sur, ¿verdad? Las del Pacífico Sur. Pacífico Sur, sí, en el Pacífico Sur el bosque realmente tiene una importancia enorme en las vidas y en los medios de vida de estas mujeres, no solo con las artesanías, sino con el turismo, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, diferentes actividades turísticas relacionadas a los bosques y eso lleva a la protección, por supuesto, del bosque, ¿verdad? Como el avistamiento de aves, como el gastroturismo, por ejemplo, y utilizando algunas de las especies que están en el bosque ahí en el sur, que eso es pues uno de nuestros grandes bosques en este país y más importantes. Y parte de ellas también son con actividades más tradicionales relacionadas a, de nuevo, las artesanías o tal vez a veces al procesamiento de algunos productos que vienen de ¿cómo se llama?, del bosque. En el caso de ellas habían el INAMU estuvo apoyándolas para hacer unas artesanías con identidad, entonces muy basadas en la identidad de ahí de Puerto Jiménez y del sur, y con maderas que eran maderas que sobraban de los aserraderos. Entonces es darle también un uso al recurso de una manera diferente, ¿verdad? Claro, aprovechar todo eso, que bajo otras circunstancias sería desperdicio. Exactamente, bueno, y así tenemos también allá en Ojancha, tenemos a las mujeres que trabajan haciendo joyerías, ¿verdad?, con semillas, y ellas les dicen las perlas del bosque, claro, pues una semilla de un cenízaro lindísima. Son bellísimas, claro, claro. Entonces, y ahí realmente nos muestra esta diversidad, o sea, no solamente tenemos una diversidad biológica en el país, sino una diversidad social que muchas veces no reconocemos precisamente. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones con los bosques son diferentes. No es lo mismo estar allá en Puerto Jiménez, o estar en Talamanca, o estar allá en Ciudad Quesada, o en Ojancha, ¿verdad? O en Dota. Son bosques diferentes. La gente también tiene actividades diferentes. Y de nuevo ese reconocimiento, ¿verdad? Y vuelvo a la palabra reconocimiento porque es la palabra clave. Es lo que nos permite también que los diferentes beneficios se canalicen de diferentes maneras. No todo el mundo va a poder tener plantaciones
¿cómo se llama?, de bosques. Quizá también el financiamiento forestal va orientado a empoderar algunas de estas actividades o a facilitar algunas de estas actividades que realizan las pequeñas y medianas empresas de mujeres que no están directamente relacionadas con sembrar un árbol, sino que más relacionadas en proteger ese recurso y en utilizarlo de una manera sostenible. Y ese es precisamente, yo creo que el mayor reto que se tiene todavía es de nuevo, reconocer, como decíamos, desigualdades, necesidades, pero también preferencias que son diferentes a la hora que protegemos y utilizamos sosteniblemente los bosques. ¿Para qué? Para que los beneficios, los incentivos puedan llegarle también a estas personas que están contribuyendo de una manera clave, ¿verdad? O sea, claro, y siempre también en esa tradición con la que se nos socializa a las mujeres de cuidar a otros, de cuidar el entorno, de cuidar, ¿verdad? Porque en el fondo eso es lo que estamos visibilizando, por eso es que no las vemos, porque ese acto de cuidar que lo tenemos tan intronizado, tan naturalizado, por decirlo así, tan impuesto también, en realidad es así, y que lo hacemos gratis, y que ha sido de tanta valía y que se ha puesto tan en evidencia con la pandemia. Entonces me parece que eso le pone un foco, ¿verdad?, a ese aporte de estas mujeres que nos describís. Estos apoyos si me permitís interrumpirte. Yo por eso, a mí la idea de esto de las cuidadoras, no, son custodias, son agentes de cambio. Sí. Tenemos que empezar a ver a las mujeres como esta fuerza transformadora, que lo son ya, pero no es, como bien decía, su rol tradicional de que yo soy la que cuido y se me asocia esto pues por una cuestión de mis roles domésticos y de género, ¿verdad? Claro. Yo quiero que se vean como estos agentes de cambio. Y yo creo que eso ha sido lo más, de nuevo, transformador de algunos de estos procesos que se han comenzado, porque de nuevo vemos a unas bomberas forestales que de nuevo ya no las vemos como las que sirven el sándwich y el café, que es un trabajo importantísimo. Totalmente. Pero, hidratar a los que están apagando el fuego. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta que ellas hacen también remate de fuego. A veces van lo que es ya rematar el fuego, que no es la brigada que entra de primera línea, sino son quienes van luego apagando lo que va quedando. Claro, para que no retome el fuego. Para que no retome el fuego. Y ese trabajo es importantísimo y parece que ellas son sumamente hábiles en hacerlo, nos decían los colegas bomberos forestales, que tienen como un cuidado y un detalle de ir apagando, porque además es parte de un equipo, ¿verdad? Quienes están en primera línea o en última línea son igual de importantes, porque si el fuego viene por detrás otra vez, pues te atrapas a la No, es peligrosísimo. Claro. Entonces, nos damos cuenta de eso, ¿verdad? De que están ahí haciendo roles no tradicionales, en muchos casos, a veces tradicionales, que son igual de importantes, pero lo que es importante es eso, es cambiar cómo les decimos. No son cuidadoras, no, ellas son agentes de cambio, son custodias, ¿verdad? Es esta idea que justamente en nuestro nuevo el IDH, en el Índice de Desarrollo Humano, ¿verdad?, salió el año pasado, sobre el antropoceno, habla de la importancia de la custodia que tenemos los seres humanos sobre la naturaleza. Claro. Y yo quiero que empecemos a ver, porque ahí también entramos a nuestros derechos. El ser un custodio de la naturaleza, tenemos derechos también. Claro. Y mucho derecho al apoyo. Y acompañamiento técnico y apoyo económico, básicamente. Creo que eso es sumamente importante. Y si nos hablas un poco de los planes porque a partir digamos, de este análisis que se hace de ese vacío, de esa falta de visión de género, de ir evidenciando todo esto que nos contás, se hace un plan de género para FONAFIFO, ¿verdad? Y para el Ministerio el MINAE específicamente. Entonces, ¿qué acciones se desarrollan a partir de ese plan de género? ¿Qué podemos esperar, verdad? ¿Qué planes tienen
PNUD y las compañeras del MINAE para No, alcanzar mayor equidad y mayor visibilización. no, gracias por esa pregunta. Bueno, no nos quedamos solo ahí, yo creo, ¿verdad? Precisamente de eso se trata la implementación. La implementación es que tengamos momentos y recursos para hacer ese reconocimiento que decíamos, ¿verdad? Y a partir de ahí proponer procesos equitativos, procesos que generen estas oportunidades que hablábamos y procesos que de alguna manera también atiendan algunos de los vacíos que todavía se tienen a niveles institucionales. Entonces, la manera, ¿verdad? Y el instrumento de planificación que utilizamos fue un plan de acción de género. Un plan de acción de género asociado a lo que se conoce la estrategia nacional para reducir emisiones por deforestación y degradación ambiental. Por sus siglas es RED+. Es una iniciativa, de nuevo, global que nace de la Convención Marco de Cambio Climático allá en el 2010. Y sí, tiene mucho rato. Sí, ya lo que permite es que países que tienen bosque realicen acciones para, de nuevo, mantener el bosque que se tiene o incrementar la cobertura y puedan recibir una compensación por esta labor, ¿verdad? Porque los bosques son nuestros principales sumideros de carbono. A donde hablabas, ¿verdad?, de las diferentes iniciativas, ¿verdad? Me hizo recordar que Elon Musk hace unos meses puso que le iba a dar 100 millones a la persona que encontrara la máquina, ¿verdad?, para absorber carbono. Y una persona le puso, es un árbol, porque eso en realidad es un porque árbol. entienda. Y son muchos, es más. Porque no tenemos que ir a veces a todas estas soluciones de bioingeniería, no, es un árbol, técnica. Son las algas. Exacto, ya son estos ecosistemas naturales que han venido regulando y tienen un ciclo del carbono específico no están ahí para ver. ¿Verdad? Desde que comenzó el mundo, así que... Claro, de que este planeta es la Tierra. Entonces está esta iniciativa y entonces ahí lo que el país plantea es sus acciones precisamente para eso, para reducir deforestación, que todavía tenemos, y para reducir la degradación, que es tan mala como la deforestación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entre la degradación y la deforestación. Es cuando te queda, ¿verdad?, el terreno limpio. Y degradación es cuando sacas algunas especies. Cuando vas quitando, sí. Y vas quitando y entonces ya no tenés un bosque maduro primario, sino que vas teniendo un bosque secundario o incluso un charral crecido, ¿verdad? Realmente eso... Tacotales también le llamaban, ¿verdad? Tacotales le decían en alguna época, sí. Pero hay que recordarse que en los años 70, 80, ¿verdad? La tierra trabajada era la tierra que estaba limpia. Sí, y ahí fue donde esa era la buena tierra. Sí, y lo promovía el MAC, yo creo, si mal no recuerdo, que para poder recibir, digamos, estas propiedades por parte del INDE, tenías que tener... Perdón, tranquila, ahí una responsable de trabajo, sí. Y entonces, bueno, lo que hace entonces la Convención Marco es decir, bueno, se puede recibir este financiamiento, pero los países tienen que regularlo muy bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía muchísimo miedo de que fuera un incentivo perverso, por supuesto. ¿De qué quiero decir con esto? De que estuviéramos pagando para reducir deforestación, pero entonces incrementar deforestación para luego decir que la estás parando, ¿verdad? O incrementar degradación para luego decir que la estás parando. No, la idea era precisamente que fuera algo nacional y que no fuera tampoco a nivel individual, porque ahí de nuevo se empiezan a dar algunas irregularidades. Entonces, estos países plantean lo que se llaman las estrategias RED+, que son estas, de nuevo, un instrumento de planificación, es una hoja de ruta crítica cómo el país va a poder avanzar en materia de reducir la deforestación y la degradación ambiental, y el país tiene diferentes estrategias, ¿verdad? Es el promover estos sistemas productivos bajos en carbono, es, por ejemplo, aumentar las áreas protegidas o mejorar de nuevo todo el funcionamiento de las áreas protegidas,
incluyendo toda la parte, por supuesto, de la prevención de incendios. Es aumentar también los procesos de restauración, es aumentar también las acciones con los pueblos indígenas. Eso es uno de los puntos importantes. Y también pues trabajar en condiciones habilitantes nacionales que permitan de nuevo que haya esta institucionalidad que le dé una sostenibilidad en el tiempo a las acciones. Entonces el plan de acción de género está basado en estas ideas. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, esta es la realidad de las mujeres, esto es lo que las mujeres de nuestro país quieren, de diferentes regiones, y entonces, ¿qué ideas podemos tener? Por ejemplo, con sistemas bajos en carbono, la idea que tuvimos era poder tener un galardón que, por ejemplo, identificara las fincas de mujeres que están produciendo bajo en carbono. Entonces, que sus productos pudieran ser comercializados con este tipo de identificación, ¿verdad? Claro. Y eso implica abrir mercados, ¿verdad? Claro, eso implica el recibir el galardón también que puedan recibir esta asistencia técnica que veníamos hablando que no reciben. El que reciban el galardón también les va a permitir recibir los créditos o solicitar los créditos agrícolas o forestales para poder mejorar su producción. En cuanto a las áreas protegidas, bueno, hay todo un trabajo con, de nuevo, mejorar las relaciones entre los hombres y las mujeres de las brigadas forestales. Tuvimos un primer encuentro, por ejemplo, de mujeres bomberas hace 2 años, justo antes de la pandemia, y de nuevo escucharles sus experiencias y cómo contribuyen. Yo creo que fue realmente algo único incluso a nivel de la región. ¿Cuántas mujeres estaban en ese momento, participaron? ¿Cuántas lograron contabilizar? Fueron como más de 70 mujeres de diferentes brigadas a nivel nacional. Wow. Y con diferentes roles también dentro de las brigadas. Fue realmente increíble porque una de las cosas que pedían, ¿de qué cosa? Es que los uniformes les quedaran. Porque claro, los uniformes estaban pensados para los hombres. Ya me imagino, ni me digas. Sí. Y eso es peligroso para ellas. Claro, corretear en un bosque con carga de agua y demás y que el pantalón se te esté cayendo, pues por supuesto que puede caer encima de lo que se está incendiando. Exacto, y ahí fue de nuevo de parte del SINAC, del director del programa de manejo y prevención del fuego, que ya les hacen sus uniformes a la medida. E incluso una cosa también, de nuevo, de reconocimiento, los uniformes antes decían bombero y ahora dicen bombero o bombera. Porque ellas son ellas están ahí. Vale, son bomberas. Exacto, claro, y no se veían reconocidas. Entonces, bueno, diferentes acciones tiene el plan, como te decía, y tiene unas relacionadas al financiamiento específicamente. Ahí, bueno, es una lástima que María Elena no nos pudiera acompañar, pero se está en este momento diseñando lo que se llama un FOINDES, es un Fondo de Financiamiento Forestal Inclusivo, en donde precisamente los requisitos para acceder a este financiamiento no dependan de la tenencia, por ejemplo. Más bien de las acciones de trabajo dentro de esos espacios, me imagino. Exactamente, y algún tipo de que puedas de nuevo presentar atestados que estén basados en tus contribuciones, en el uso de la tierra, tal vez en la validación comunal, ¿verdad? Ahí todavía está el proceso de diseño, ¿verdad? Porque nunca lo hemos hecho. Nunca hemos tenido un tipo de crédito que no esté basado en una prenda, por ejemplo. Claro, y ahí realmente nos ha puesto a ser creativas porque no es fácil. Igual con el PSA, ¿verdad? Se tiene como parte de las acciones un incremento, promover que se incremente el número de mujeres que reciben el PSA. Y por ende entonces se ha hecho como este incentivo una cláusula o un criterio que reciban un mayor puntaje, por ejemplo. Claro. Tanto para los créditos forestales como para el PSA, a la hora de que ellas están presentando sus fincas para ser consideradas en esta cohorte que cada año recibe con esos servicios. Y otra cosa que también me he encontrado que uno identifica mucho es que a veces hacemos acciones de género para dotar a las mujeres, ¿verdad?, de ayudas y demás, pero
no se los comunicamos correctamente o ellas no están, como te dijera, no carecen, especialmente pensando en mujeres de zonas rurales, de algo tan fundamental como una computadora, ¿verdad? Porque en realidad la computadora que casi todo el mundo tiene, especialmente en zonas rurales, es el teléfono. Y no hay una buena cobertura, ¿verdad? Entonces, hay una serie de dificultades técnicas adicionales que también dificultan, que a veces damos por un hecho, quienes vivimos en ciudad, que todo el país es uniforme y lo sabe y lo conoce, pero no es así y, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con el nivel de instrucción. Entonces, no sé si hay parte de este proyecto del que me hablas está contemplando esa parte tan Sí, importante de comunicación. sí, justamente, bueno, en este momento como PNUD estamos a través de un financiamiento que viene del Fondo Verde del Clima, que es un proyecto que se llama Pago por Resultados, apoyando precisamente la actualización. Ya cumplió 3 años ese plan de acción de género. Algunas actividades ya se han implementado de nuevo y se ha avanzado, como mencionábamos. Pero bueno, cada cierto tiempo estos instrumentos de planificación tienen que evaluarse, ¿verdad? Y revisarse. Claro. Y como parte precisamente de este proyecto, hemos estado apoyando en estas últimas semanas esa revisión. Y uno de los puntos que discutíamos era ese, sobre todo relacionado, por ejemplo, con el galardón, que podría servir a modelo para otras iniciativas. ¿Por qué? Porque el galardón ya se diseñó, ya se tiene una plataforma apoyada por el proyecto de Biofin del PNUD. Se tiene una plataforma para que quienes estén interesadas en participar puedan ya someter, ¿verdad?, sus fincas para ser evaluadas y ver si aplican los criterios y recibir el galardón. Pero tenemos esa barrera, que decir, no tenemos muchas veces las capacidades tecnológicas para poder llegar hasta la plataforma. Entonces, precisamente una de las acciones que hablamos es que se necesita una persona que de nuevo haga este levantamiento y este mapeo de quienes están interesados y pueda ir a las diferentes regiones a hacer como unos sesiones de inducción para que las diferentes mujeres puedan entonces ya presentar sus candidaturas al galardón a través de estas plataformas y entonces poder apoyarles de nuevo con llevar las compus, llevar el internet y tratar entonces de que ellas puedan en esta inducción ya quedar inscritas, ¿verdad? Claro. Y de igual manera tendríamos que pensarlo muchas veces para los créditos y de igual manera para el PSA, ¿verdad? ¿Cómo podemos involucrar a un mayor número de mujeres? Pero volvemos al punto de inicio, es entender estas barreras o estas desigualdades que nos están previniendo el poder acceder a estas oportunidades. Sí, y se han topado con alguna reacción, digamos, de parte del sector masculino que está en recuperación de bosques y demás, de esa acción afirmativa para con las mujeres, que siempre eso genera resquemor y reclamos y cosas de ese tipo? Bueno, pues hasta el momento no hemos observado ningún tipo de reacción negativa, más bien tenemos campeones de género, ¿verdad? Por ejemplo, don Héctor, que es el coordinador de la Secretaría Red Plus, ha sido realmente un aliado muy importante. Don Jorge Mario también, que es el director de FONAFIFO, como toda una institución. Realmente ha habido un compromiso muy grande de parte de las instituciones, tanto así que están optando por el sello de igualdad de género del PNUD institucional. ¿Sí? Que acaba de abrir el PNUD. Muy bien, excelente. ¿Sí? Para las instituciones públicas, y va a ser la primera institución ambiental nacional que pueda tener el sello de igualdad de género. Excelente. Entonces, eso realmente muestra un compromiso por parte de la institución y de la gerencia. Justamente, bueno, en este trabajo, en las capacitaciones subsecuentes que vienen, como por ejemplo con las bomberas también, ¿verdad? Como tienen esta necesidad de mejorar sus relaciones como equipo, precisamente se van a realizar como parte del proyecto Pago por Resultados una serie de actividades en los próximos meses, donde vamos a estar hablando de cómo mejorar relaciones, lo que es hostigamiento, masculinidades positivas,
Ujú. con los colegas, de nuevo, coordinadores de las unidades de prevención y manejo forestal. Entonces yo creo que vemos un cambio, vemos un cambio. Supongo que todavía habrán algunas personas con resistencia, pero Ah, no, siempre. eso sí, pero yo creo que Thais, este proceso, ¿verdad? O sea, el plan de acción de género no nace hasta cierto punto en un vacío. Es un proceso No. que desde el 2011 se ha venido trabajando Wow. con diferentes talleres de sensibilización, con Ujú. entender cuáles son estos vínculos, con esta visibilización. Y el plan, pues, es el resultado final, ¿verdad? De todos estos acercamientos que se ha tenido, no solo a través del Red Plus, sino también a través de la estrategia de biodiversidad del país, ¿verdad? Porque se realizaron una Claro. serie de capacitaciones en donde habían espacios para precisamente discutir qué es el género, primero que todo, y cuáles son los vínculos, de nuevo, de género y biodiversidad, bosques, mares y los diferentes alimentos, ¿verdad? Claro. Creo que recientemente hubo una reunión en Chile sobre, creo que era sobre cambio climático y género. No sé si se participó, no, no pude revisar bien la agenda, pero si hubo alguna participación de parte de esta acción que nos contás. Eh, Sí, no, ese fue un evento regional muy ajá, importante, sí. liderado como su última actividad de la presidencia de la COP en materia de género, ¿verdad? Por el gobierno chileno apoyado por el Ducado de Luxemburgo. Uh-huh. Y fue una conversación lindísima porque realmente se aborda el tema de género de diferentes perspectivas y bajo esta luz de la implementación. Uh-huh. ¿Qué necesitamos para que los mandatos de género internacionales, los mandatos de género nacionales se comiencen a convertir en una realidad para estas mujeres que están de nuevo haciendo artesanías en Puerto Jiménez, ¿verdad? Porque eso es al Claro. final el objetivo, ¿verdad? Sí, sí, No sí. podemos perder, no Sí, podemos sí, perder el el objetivo norte. es y que aquello sea sostenible y que puedan tenerlo, bueno, porque me imagino Eso. que no sé, y no sé cuánto para ir cerrando, porque ya nos queda Uh-huh. pocos minutitos, eh, es la situación generada por la pandemia, porque muchas de las actividades que nos compartís acá están relacionadas con actividades viendo hacia el turismo, y nuestro país tiene es uno de sus principales focos de producción, por decirlo así, se vieron afectadas con estas iniciativas, con todo este gran eh, quiebre que ha provocado la pandemia. Bueno, yo creo que estamos comenzando apenas a entender ese impacto, Thais. Yo creo que Uh-huh. realmente el año pasado fue un año de Sí. respuesta rápida, y precisamente este año, donde ya empezamos a ver tasas de vacunación más altas, podemos comenzar de nuevo a plantearnos ya la recuperación, ¿verdad? Y no una respuesta inmediata en los países. Precisamente como PNUD y con este compromiso que tenemos, comenzamos el 15 de octubre, el Día de las Mujeres Rurales, una Uh-huh. investigación precisamente con nuestras colegas de Red LAC para entender precisamente estos impactos que tuvo la COVID sobre las mujeres rurales de nuestra región. Pero no solo los impactos, sino las contribuciones que ellas también han tenido. ¿Por Cierto. qué te digo esta segunda parte? Porque de nuevo venimos o vamos a entrar en un proceso de recuperación económica que queremos que sea diferente, que Sí, queremos que sea verde, hay que aprovechar que que sea así. queremos que además esté basado en pisos de protección social importantes, porque realmente eso es lo que nos mostró la pandemia, que el modelo de desarrollo que teníamos no es realmente un Ya no modelo responde. resiliente, o sea, No, no es para nada. resiliente. Entonces necesitamos replantearnos este desarrollo y esta recuperación desde nuevo nuestras agendas de biodiversidad y desde nuestras agendas climáticas y desde nuestras agendas de protección social y Uh-huh. desde nuestras agendas de igualdad. Y Claro, eso realmente, por eso es que decía, el poder reconocer también cómo contribuyen es precisamente para poder claro. ya estas actividades que ustedes realizan. Bueno, volvamos a nuestras colegas de Cabata con Ana. Ellas hicieron un trueque entre las diferentes partes para que pudieran compartir productos y así que su canasta alimentaria fuera diversa.
Imagínate, o sea, eso es volver a prácticas ancestrales para ellos, ¿verdad? Pero milenarias. Exactamente, entonces, Milenarias. Con eso. ¿cómo Así se realmente, desarrolló la agricultura. sí, cómo podemos realmente potenciar y que ellas tengan los recursos para continuar estos procesos Claro. que comenzaron durante la COVID? ¿Para qué? Para incrementar de nuevo la resiliencia de sus comunidades. ¿Por qué? Claro. Porque ahora, digamos, yo veo las cosas como si fueran como una caricatura donde está la gente con la ola de la COVID, después viene la de cambio climático. Hay una tercera ola que no vemos muchas veces, que es la de la pérdida de la biodiversidad. Cierto. Y entonces realmente vienen estas crisis, ¿verdad? Y le llamamos la triple crisis, que es la pandemia, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, y realmente tenemos, uno, que abordar las desigualdades, porque pues Sí, esa ola no encuentra a todo el mundo con el agua al mismo nivel. Alguna gente está en una montaña y otra gente ya la encuentra con el agua al cuello. Claro. Y tenemos que generar oportunidades también para que a la hora que enfrentamos esas diferentes olas o esas diferentes crisis, no volvamos a repetir los modelos en donde solo ciertas personas pueden aprovechar esas oportunidades, ¿verdad? Porque es parte de la resiliencia. No, me parece genial. Yo espero que de verdad pues se logre, lo logremos. Están trabajando, hay todo un plan. En fin, tenemos muy buenas perspectivas. Te agradezco muchísimo la participación de hoy en mi programa y vuelvo a reiterar las disculpas de María Elena. Ella está, como les conté, en Talamanca, visitando zonas indígenas y entonces no le entró el programa que usamos para esta emisión, pero bueno, prometo invitarla más adelante para complementar esto y así que te vuelvo a agradecer, Andrea, el tiempo y les deseo muchos éxitos con este seguimiento. Muchísimas gracias, Thais, y de nuevo muchísimas gracias por el espacio. Y de nuevo desde el PNUD estamos 100% comprometidos y comprometidas a continuar este trabajo, a plantearnos, bueno, somos optimistas de que podemos plantearnos estas soluciones y completamente dispuestas y abiertas a cualquier pregunta que tengan tu audiencia y las colegas y los colegas que están viendo el día de hoy. Con muchísimo gusto podemos continuar contestando estas preguntas y teniendo estos diálogos diversos, porque realmente tenemos problemas complejos y solamente con soluciones diversas, con la mayor cantidad de voces es que los vamos a poder realmente llegar a abordar. Claro, en efecto, así es como funciona. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que nos acompañó hoy y les espero para dentro de 8 días en Contravía. Muy feliz semana. Gracias.